Sin lugar a dudas, has escuchado diferentes versiones de lo que sucedió en Honduras en junio del 2009 entre Hugo Chávez Frías, Mel Zelaya, Roberto Micheletti y Romeo Vázquez Velázquez. Pero también estoy segura que hasta ahora no has escuchado los eventos reales de lo que sucedió en ese entonces. Te invito a que lo hagas. Nadie para la consulta del domingo. El único que no se reelige en Honduras es el presidente. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Señor Zelaya, ¿esto no es prueba de que usted efectivamente estaba buscando la reelección? Ahí está usted. Yo nunca planteé una Asamblea Nacional Constituyente para mi gobierno, jamás, nunca. Y nunca lo he hecho y me lo puedo demostrar en un millón de veces. Si usted me pregunta, Jorge, me lo digo sinceramente, a mí nunca me ha interesado la reelección, no busco la reelección ni tengo ningún interés por ella. Así es que... Señor Zelaya, gracias. La declaración la puede ver en univision.com. Nadie para la consulta del domingo. No nos para nadie así por así. La propaganda para el sí de la cuarta urna era masivo. Mensajes como nadie nos va a detener y sí a la cuarta urna estaban por todas partes. Esto del 28, nadie lo para. Ya ve, padrino, vamos a la encuesta. Usted solo tiene que decir sí. El 28 es la fecha, ¿verdad? Me quedó chiquita. Por una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución. Para esa última semana de junio del 2009, teníamos varios meses de una crisis profunda en la política de la nación. Mel Zelaya estaba enfrentado a todos los poderes del Estado, desde el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público e incluso las Fuerzas Armadas de Honduras. El enfrentamiento se trataba sobre la legalidad de una cuarta urna para votar en un referéndum y cambiar así la Constitución. Cuando faltaba un mes, más o menos un mes, para el proceso de elecciones, para el proceso de la encuesta que estábamos realizando, yo le mandé a hablar a Romeo Vázquez Velázquez a mi oficina. Yo le hice una pregunta a Romeo en base a la amistad que siempre hemos tenido él y su familia, enfrente de Enrique Flores Lanz. Yo le dije, mire, general, ¿cómo están las Fuerzas Armadas con esto de la cuarta urna? Quiero saber si ustedes me van a ayudar a repartir las urnas o tiene problemas. Entonces él me dijo así, de forma sincera. Le digo, mire, presidente, hay problemas dentro de las Fuerzas Armadas, le digo, con el tema de la cuarta urna. Hay diferentes opiniones en las Fuerzas Armadas. El Estado de Derecho en Honduras lo establece lo que son los tres poderes, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Hay dos poderes y la Fiscalía que nos están diciendo de que nosotros no podemos cumplir esa misión. No obstante, el señor presidente me llamó el día de ayer que él iba a ir a traer el material a la Fuerza Aérea para ordenarme que le digo nosotros inmediatamente porque él es el comandante general. Nosotros no desconocemos la actualidad de nuestro comandante general. Mi cariño especial más bien para él y él lo sabe perfectamente. Que en el fondo de nuestro corazón sabemos que no somos amigos. No obstante, nosotros tenemos una obligación de hacer prevalecer lo que establecen los valores y las tradiciones. Después que el jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez, se negase a obedecer a Manuel Zelaya en esta orden ilegal, el presidente lo destituyó de su cargo, lo que también provocó la renuncia de los jefes de la Armada, la Marina y la Fuerza Aérea. He decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velázquez. La Corte Suprema de Justicia en Honduras había indicado que el general Romeo Vázquez debía permanecer en su cargo. El jefe de Estado Mayor Conjunto fue destituido por el presidente Manuel Zelaya este miércoles. Es procedente, en primer lugar, la omisión de la presente acción de amparo y, en segundo lugar, decretar la suspensión provisional del acto reclamado bajo la responsabilidad de los recurrentes. Nadie para la consulta del domingo. ¿No ha sido difícil para usted esta situación? Claro, muy difícil, complicadísimo. Mire, yo con mucho pesar, porque ¿cómo cree que yo le voy a decir al comandante, señor, dice que tenemos este problema? Sí. Yo le di la orden y cuando faltaban 3 días para repartir las urnas, me vino a decir que no podía cumplir la orden. Pues. Un soldado que me dice a mí, a su comandante, que no puede cumplir la orden. El problema era que había una acción de un juzgado competente y ese era el problema, ¿verdad? Nosotros no teníamos inconveniente en cumplir la orden siempre y cuando no estuviese ese juzgado pidiendo que se cumpliera la misma, diciendo que la misma era ilegal. Que se vengan ya para la casa presidencial por si se quiere violentar el Estado de Derecho. Desde el 26 de enero del 2009, Manuel Zelaya sancionó leyes, promovió instrumentos legales y todo lo que pudo para concretar su plan de la cuarta urna. Hay que agradecer a todos los actores legales, militares y políticos que estuvieron en puestos estratégicos en el 2009. Ellos evitaron que Zelaya lograra su cometido. El 25 de junio renunció bajo presiones políticas,
Pero cuentan quienes lo rodeaban en ese entonces que es una llamada de Chávez lo que vuelve a potencializarlo para que salga a buscar las urnas electorales. Estamos viendo en imágenes la llegada del presidente Zelaya, que ya está en el aeropuerto de Toncontín. Estamos informándole al mundo a través de la pantalla de Telesur. Quiero preguntarle ahora, Luther, y en principio agradeciéndole todo este tiempo de comunicación con Telesur, allí, en el lugar de los hechos, donde vemos la entrada de todos los manifestantes que acompañan al presidente Zelaya. Una vez que estén allí, que las puertas se abran, ¿cuál es la idea? ¿De qué manera van a recuperar el material electoral para poder hacer la consulta el próximo domingo? Mi obligación era buscar la solución, pero no podíamos encontrar una solución que tiene que ver con otros poderes del Estado. Ya tiene que ser al más alto nivel. Los constantes abusos de poder de Mel Zelaya habían iniciado desde el mismo enero del 2006. No solo amenazaban con romper el hilo constitucional de la República, sino que era más que evidente el plan de un autogolpe por parte de la élite socialista. Esto encendió los motores democráticos de todos los poderes del Estado. Y es así como a partir del 25 de junio, de forma legal, se iniciaron todos los procedimientos para separar a Manuel Zelaya de su cargo, acusarlo de traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras. Por todo lo antes expuesto, se requirió el allanamiento de su morada y su captura inmediata. Donde esta puerta baleada durante el golpe sigue allí de recuerdo. El presidente elegido democráticamente salió esposado del Palacio Presidencial en la madrugada del domingo, custodiado por soldados y en pijama. Para evitar un derramamiento de sangre, las autoridades deciden trasladar a Mel Zelaya a Costa Rica. Roberto Micheletti, presidente del Congreso de la República, toma posesión como presidente. Consciente de la inmensa responsabilidad que significa administrar nuestro país, y lo hago bajo el compromiso sagrado de cumplir cada una de las funciones que la ley me manda. Lo hago bajo la promesa sagrada ante la patria y por el honor de mi familia de actuar con transparencia y honestidad. Micheletti ha aprobado el informe elaborado por una comisión especial nombrada el pasado jueves para investigar las actuaciones del gobernante. El informe concluye que Zelaya incurrió en violaciones durante el proceso de reforma constitucional que pretendía culminar precisamente el domingo. El secretario del Parlamento presentó el decreto de separación de Zelaya del poder, que fue aprobado de inmediato por los diputados. Si juramentan a Micheletti, o a Peleletti, o a Gafetti, o a Goriletti, lo derrocaremos. Lo derrocaremos. Así lo digo. Somos 7 millones y medio de soldados. Nos encontramos ante una escena clásica de conflicto latinoamericano, en este caso en Honduras. Tenemos un ejército, tenemos una policía y tenemos un pueblo listo para enfrentar este tipo de situaciones. Pocos días después, el 5 de julio del 2009, Hugo Chávez Frías con Mel Zelaya organizan un plan para regresar a Mel Zelaya a Honduras. Gracias a Dios, la estrategia de Roberto Micheletti de poner los tanques sobre la pista del Toncontín lo impidió. Y una vez más, los planes de Mel Zelaya quedaron infructuosos. Tegucigalpa no da su brazo a torcer. Si Zelaya regresa hoy, será inmediatamente arrestado. Por su parte, la Iglesia hondureña ha pedido a Zelaya que no vuelva ante el escenario de que ello desencadene un derramamiento de sangre en el país centroamericano. Los delitos son haber incumplido con órdenes judiciales, haber elaborado un decreto donde llamaba a una constituyente, que él no tiene autoridad para eso. Aquí el Congreso Nacional, en una bancada de 128 diputados, aprobaron la sustitución del señor presidente, precisamente porque tenemos los documentos de los delitos que él ha cometido durante los últimos meses de su gobierno. Señor Micheletti, el ejército entrar a su casa y llevárselo en pijama a San José. Nosotros no tomamos la determinación, la tomó un juzgado que corresponde al tema, e incluso se le dijeron a él y se le advirtieron que estaba cometiendo esos delitos. Sin embargo, no cumplió con ese deber que en este país, y creo que en todo el mundo, nadie puede estar encima de la ley. Desde el mismo 27 de enero del 2006, cuando tomó posesión como presidente de Honduras Mel Zelaya, la narcodictadura de Venezuela, presidida en aquel entonces por Hugo Chávez Frías, hizo de todo para poner sus tentáculos socialistas en el territorio hondureño. No contaba con el muro blindado y heroico de Roberto Micheletti y Romeo Vázquez Velázquez. Volver a crisis, porque era una crisis fuerte que comenzó con una gran polarización de la sociedad cuando Mel Zelaya se adhiere a los países del ALBA.
porque para Chávez también era una estrategia, o sea, era expandir el socialismo del siglo XXI, y para los de acá era la oportunidad de continuar en el poder. Entonces hay que ver todo eso. Entonces ahí comienza la crisis. El 25 de julio del 2009, Hugo Chávez manda a uno de sus bufones de aquel entonces, Nicolás Maduro, a acompañar a Mel Zelaya a la frontera para entrar en nuestro territorio. Mel Zelaya llegó hasta la línea divisoria entre Honduras y Nicaragua. Él sabía perfectamente que si atravesaba la cadena, iba preso inmediatamente, porque del otro lado había un presidente digno y dispuesto a hacerse respetar. Un acto político con ingredientes teatrales que ha seguido muy de cerca un equipo de televisión española. 6 horas y media ha durado la puesta en escena de Manuel Zelaya en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Cuando se ha acercado a este letrero es lo más cerca que ha estado de su país. Ha resultado casi imposible verle sin 2 teléfonos en la mano. Cuando ha entrado a la frontera había quizás más medios de comunicación que seguidores. En esta larga espera en la frontera de Nicaragua con Honduras, sabemos que Manuel Zelaya ha recibido las llamadas de varios presidentes, como el de Venezuela, el de Brasil y también la presidenta de Argentina. También le hemos escuchado palabras muy duras contra Roberto Micheletti. No se puede negociar con alguien que a usted le ha violado su casa, su familia. Lo que pide es que le apliquen la ley, hay que hacer justicia, no negociar. Estos policías eran los encargados de detenerle si llegaba a territorio hondureño. Zelaya se ha ido a descansar a un pueblo de Nicaragua. El expresidente Zelaya es demagogo, irresponsable, que pone en riesgo la vida de los demás en la búsqueda de su agenda personal. Los testigos de aquel entonces cuentan que llegaban avionetas cargadas de petrodólares chavistas para financiar toda esta travesía. Eran repartidos estos sacos de dinero en dólares. Me acuerdo que a Carlos Eduardo Reina se le pasó aquella cantidad de dólares para que él viniera a ayudarle a todos a los activistas aquí que andaban en las marchas con la mano izquierda. Carlos Eduardo Reina anduvo con nosotros y cuando él regresó de Nicaragua se bajó del vehículo en que andaba con nosotros y se trasladó a otro vehículo de él, porque traía a él aproximadamente, creo que era más de $500,000 de dólares para repartirlo aquí en Honduras, y sin embargo ese dinero nunca llegó directamente a los activistas. Él le hizo una libreta, hizo unos apuntes, pero solo él sabe qué hizo con ese dinero. Ahora, ese dinero venía de Venezuela y eso yo lo tengo bien claro. Honduras, donde este sábado se supo que la Fiscalía investiga el destino de $100 millones donados por Venezuela. El presidente del Tribunal Superior de Cuentas dijo que del monto total, solo 2 millones fueron usados en dicho organismo y 98 fueron trasladados a la Casa Presidencial. Cuando estuve ahí, fue que el envío de recursos para llevar la revolución bolivariana a Honduras se hizo a través de Manuel Zelaya, mientras mediante 3 modus operandi. Uno era en efectivo en Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula, a través de valijas diplomáticas venezolanas que recibían los allegados de los Zelaya. La otra forma era mediante empresas fachadas hondureñas. Y la tercera era mediante entregas en efectivo provenientes de PDVSA. Esto tiene ya muchos años. Desde el 2012 se está enviando recursos a los Zelaya. Revolución social. Tiene que haber socialismo en Honduras o no habrá nada. Nunca se trató del pueblo, nunca se trató de una revolución. Siempre se trató de una revolución, porque vinieron a robarse absolutamente todo, desde nuestras reservas hasta nuestra paz. Juzgue usted, ¿fue golpe o fue una transición democrática obligatoria para evitar que el socialismo nos diera un autogolpe de Estado? Quiero expresarle al mundo entero, no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado deshace todos los organismos del Estado. El ejército toma posesión o con quien está el ejército en conjunto. Aquí lo que hizo el ejército, del cual tenemos mucho respeto y mucho aprecio, es cumplir una orden judicial. Ese es el proceso que se sigue. ¿Quién dio la orden entonces? La Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados. Pero ustedes... También con un seguimiento del Ministerio Público. Señor Micheletti, ¿usted participó en la planeación de la destitución de Zelaya? No, absolutamente, de ninguna manera. Nosotros actuamos ya sobre la base de una orden de un poder, que es el Poder Judicial, sobre la base de la ley. Y nos había dicho el mismo ministro de la Defensa que nosotros no podíamos violentar una orden de un juez, porque después del juez solo Dios. Así nos había dicho el mismo ministro de Defensa. Eso quiere decir
de que nosotros nos enmarcamos dentro del contexto de la ley. Se podrán decir muchas cosas, muchos rumores, señora, porque aquí se cuenta tal y como sucedió, así como te comentaba, estuvo tal y tal persona tal hora en tal lugar. Entonces yo cuento los hechos como sucedieron, no es mi verdad, sino que la recopilación de toda esa información para que todo el pueblo juzgue, y que sea la historia que nos juzgue no por mentiras o por rumores, sino que nos juzgue por la fuerza de la verdad. General Vázquez Velázquez, ¿cuál fue la frase con la que usted le respondió a aquel Mel Zelaya en el 2009 cuando le ordenó pasar por encima de la Corte Suprema y del Congreso para repartir la cuarta urna? Presidente Manuel Zelaya Rosales, mi amistad con usted termina cuando comienza el deber con mi patria. Estos dos valientes, con amor incondicional a la patria, nos regalaron los últimos 15 años de libertad. Así que, por eso, gracias totales, héroes nacionales.